Muy bien. Ahí estamos probando. A ver cómo sale hoy. Pareciera que sale muy bien. Pareciera que sale muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase. Hoy estamos escasos de participación acá. Bueno. Y están trabajando. Sí, Marcelita estaba trabajando hoy. Ahora ya no, ahora seguramente ya está en la casa, pero trabajo toda la noche. Bien. Federico dijo, a lo mejor se va a la hora. Ah, mira vos. Bienvenida Blanca. Muy buenos días. Hermoso día hoy. Hermoso día. 25 de julio del 2021. Listos para comenzar nuestra clase del libro de Apocalipsis. Bienvenidos al aula ICB, aquellos que nos están acompañando desde el Face. Ponemos a disposición de los hermanos que quieran estudiar la palabra de manera ordenada, organizada, ¿sí? El material que desarrollamos acá. Ya por ahí, por el mes de marzo, abril, comenzamos con el libro de Apocalipsis y ya vamos por el capítulo 8. Hoy vamos a intentar ver el capítulo 8 entero. Vamos a intentar, no sé si vamos a llegar, pero vamos a intentar ver el capítulo 8 entero. Vamos a orar, así nos acomodamos para empezar. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a orar? Vas a orar vos. Dale, Miguel. Oramos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia una vez más. Papá amado, buscando con nuestra disposición entera de corazón para que vos pongas todo lo que nosotros necesitamos conforme a tu voluntad. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das a nosotros, personalmente a mí. Gracias Señor por todo esto. Bendigo tu obra, Señor. Bendigo a José, a Silvia, a las autoridades que vos pusiste en este lugar, a cada hermano, Señor, que nos está escuchando a través de las redes, a cada hermano que concurre acá al auditorio, Señor, para que tu Espíritu Santo esté convenciendo, Señor, que hay un Dios único y verdadero. Aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz y ahora nos brinda todo esto, Señor, su conocimiento, su palabra, su luz. Gracias, Señor, gracias. Bendigo las actividades relacionadas con los niños, con los jóvenes, con todo lo que tiene que ver en cada uno de los hogares acá. Amén. En Santa Fe, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para que se siga manifestando todo, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 8. ¿Qué me pueden decir ustedes de lo que vimos hasta acá? Si es alguna información reciente, vale más. Tiene mejor nota. No hay información reciente. Lo que pasa, sí, es un libro muy interesante, desentrañado de esta manera, trae mucha luz, muy bueno. Bueno, me alegro. Pensé que sería así. Me alegro mucho que llene, que le satisfaga. Esa es la expresión similar a cuando uno come y come algo rico, si lo devora y come con ganas, y come no solamente con ganas porque tiene hambre, sino también con ganas porque le gusta. Transformémonos, dejémonos llevar por Dios y transformémonos en amadores de la palabra de Dios. La Biblia dice así, en Juan capítulo 17, verso 3, Jesús dijo de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Jesús estaba orando en el huerto, ahí en la oración intercesora,
y él ora así y nos cuenta qué es la vida eterna. La vida eterna es una vida llena del conocimiento de Dios. Y para tener ese conocimiento de Dios es muy importante cimentar nuestra vida, poner el fundamento. Uso una palabra griega, el arqué, de donde viene la expresión arquitectura, ¿sí? El fundamento, el principio, como es traducida la palabra en la Biblia, poner el principio, el fundamento de la palabra. Número 1, la palabra escrita. Número 2, la palabra encarnada, que es Cristo Jesús, el cumplimiento de toda la palabra. Y nosotros tenemos la necesidad de trazar de la manera más correcta la Biblia, para poder tener ese entendimiento, ese conocimiento de la persona de Dios. Y uno de los libros que más ha sido, digamos, disminuido, no en relevancia, pero se le ha dado una interpretación misticista, digamos, al no encontrar explicación para muchas de sus figuras, se lo ha colocado en un cumplimiento futuro, cuando si nosotros estudiamos especialmente la historia, vemos que lo que tenemos en el libro de Apocalipsis se cumplió pronto, en los tiempos de Juan, terminando los tiempos de Juan, el autor del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan. ¿Sí? El cumplimiento de estas cosas lo tenemos en los sucesos que pasaron desde el año 66 hasta el año 73, 74 de la era cristiana, posterior a Jesús. Cuando Jesús dice, de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y el apóstol Juan escribe, he aquí vengo en breve, dice el Señor, y el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor, ven pronto, pronto y en breve, ¿sí? No son 2000 años, pronto y en breve tienen una connotación de tiempo cortita, si no, la Escritura, ¿cómo vamos a interpretar un pronto? En miles de años, ¿sí? Un breve en tanto tiempo, ¿sí? Y los asuntos que sucedieron en el libro de Apocalipsis, que están narrados en el libro de Apocalipsis, libro profético por excelencia, están puestos ahí para que nosotros entendamos que hubo una migración, un cambio en la administración de Dios de los tiempos, que hubo una migración desde que Dios trataba con la nación hebrea como su esposa, ¿sí? A el nuevo programa de Dios, que es la iglesia, que es la esposa de Cristo, ¿sí? En el tiempo presente. Y es la dimensión de plenitud para todas las personas, en todo lugar, no solamente para el pueblo hebreo, sino para todas las naciones. La semana pasada, en el capítulo 7, veíamos cómo ahí hay dos, podemos dividir el capítulo en dos porciones. Una dedicada específicamente a la nación hebrea, específicamente a la nación hebrea, y otra dedicada a las naciones de la tierra. Y cómo hay un remanente, los 144.000. Estoy repasando la clase de las últimas 2 semanas, ¿sí? Bienvenido Juan y Carmen. Como hay un remanente hebreo, 12.000 de cada tribu, que hoy no se podrían contar, porque hoy no sabríamos de qué tribu son cada uno de los que aceptan a Cristo como su Salvador en el pueblo hebreo. Esto no se puede literalizar al tiempo presente, ¿sí? Porque desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, en el primer siglo, lo que sucedió fue que nunca más se supo cuál es el linaje de cada hebreo nacido, ¿sí? Porque se destruyeron todo tipo de archivos y no se supo más de qué tribu viene cada hebreo, ¿ok? Bien, pero luego tenemos ahí a
las naciones, quienes habían abrazado a Cristo, ¿sí? Las etnias, quienes habían abrazado a Cristo, recibido a Cristo por la fe, que también ingresan en el nuevo programa de Dios. ¿Y qué tenemos en estos capítulos? En estos capítulos, a través de los 7 sellos, las 7 trompetas que vamos a comenzar hoy estamos con el 7º sello y las primeras 4 trompetas, ¿sí? Las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira de Dios, vamos a ver el juicio de Dios sobre la nación hebrea. Entonces, ¿qué vamos a tener en los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas? El juicio de Dios sobre la nación hebrea. ¿Por qué era necesario, si Cristo ya había venido y por lo menos 30 años antes, 40 seguramente, 40. Entre 30 y 40, cuando Juan escribe desde Patmos, había ya efectuado el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? La obra de redención había sido ya presentada. ¿Por qué era necesario marcar este cambio de los tiempos? Porque respecto al antiguo pacto, ¿sí? Pacto que consumó, cumplió, llevó a su punto de madurez, ¿sí? Y que fue removido, respecto al antiguo pacto, estaban todavía en la tierra los elementos que hacían operativo ese pacto. Si bien ya no estaba vigente, porque la muerte de Cristo marca el comienzo del nuevo pacto, todavía había una transición de 40 años. ¿Por qué esa transición? Porque todavía estaban en la tierra presentes los elementos que hacían operativo el antiguo pacto. ¿Cuáles eran esos elementos? Yo menciono siempre 2. ¿Cuáles eran esos elementos? ¿Se acuerdan? Que todavía hacían practicable el antiguo pacto. El templo y la ciudad de Jerusalén. Muy bien, excelente. Todavía estaban en pie el templo de los hebreos, el templo de Herodes, ese que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Y la ciudad de Jerusalén, esa que Jesús dijo, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. ¿Sí? Entonces, el juicio de Dios venía sobre la ciudad de Jerusalén. Y estas palabras tienen su cumplimiento completo en el año 70, la destrucción de Jerusalén, donde por registros históricos tenemos hasta el día exacto en que esto se cumplió. ¿Sí? El día 6 de septiembre del año 70, ¿sí? Las tropas hebreas, las tropas romanas, las tropas romanas toman el último bastión, ¿sí? Controlado por los últimos rebeldes, porque Jerusalén fue tomado por etapas. El último bastión que resistía a los romanos, ¿sí? Ahí en ese lugar se habían atrincherado, acantonado, preparados para resistir la facción más brava de las 4 facciones revolucionarias, de los hebreos, que eran los celotes, ¿no? Se habían tomado control de la fortaleza Antonia, que así se llamaba el reducto de la ciudadela de Jerusalén, y la explanada del templo. Pero el 6 de septiembre, que es una fecha coincidente, hoy vamos a hablar de trompetas, trompetas, que es una fecha coincidente con el calendario hebreo, donde se festejaban las fiestas de los tabernáculos. Entonces, qué paradoja, que luego de 5 meses y medio de sitio de la ciudad de Jerusalén por las tropas romanas, por 4 legiones al mando del general Tito, hijo del emperador Vespasiano y futuro emperador de Roma, que estaba sitiando la ciudad, el 6 de septiembre, cuando tenían que estar sonando las trompetas de la fiesta de los tabernáculos, porque
Así se festejaba la fiesta de los tabernáculos. El último día de la fiesta sonaban las trompetas, el agua era derramada, evocando cuando el pueblo hebreo tuvo sed en el desierto, ¿sí? El agua era derramada y entonces ahí se celebraba, era el punto cúlmine máximo de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ese día, 6 de septiembre, que debió haber sido el día de la final trompeta, ¿te suena esto? El último día de la fiesta, no eran las trompetas de los sacerdotes, las trompetas litúrgicas las que sonaban en Jerusalén, sino eran las trompetas del ejército romano en la última carga sobre el último reducto controlado por los hebreos de la ciudad de Jerusalén. Luego de esto, unos días más tarde, algunos dicen 3 días después, el templo es prendido fuego. Flavio Josefo, historiador romano, de nombre hebreo Matatías, de nombre hebreo, de nombre latín Flavio, ¿sí? Figura Matatías. Era el nombre de él, un nombre muy común. Él narra cómo no fue por orden de Tito, dice él, sino que fue iniciativa de capitanes romanos, ¿sí?, que prendieron fuego la puerta del templo y accedieron así a todas las bodegas, lo que se conoce como alfolí. Alfolí no es una bolsa, hermano, son los edificios de depósitos de riqueza que había alrededor del templo, ¿sí? Y ellos saquean el templo. Hay una pintura muy famosa que evoca la destrucción de Jerusalén, que son 2 soldados romanos cargando la menorá, ¿sí?, que es el candelabro de oro. Hablando del saqueo. Luego Tácito, otro historiador romano, dice que fue Tito quien ordenó, y es mucho más coherente, porque imagínense que en aquel tiempo cualquier iniciativa que no venga del comando hubiera sido tremendamente castigada. Que fue Tito el que ordenó el incendio del templo y la destrucción de la ciudad, justamente con el fin de dar un golpe final a todas las tradiciones hebreas y sus cuestiones afines, ¿sí? Bueno, esto es historia, esto es dato histórico, esto está en el material La guerra de los judíos, ¿sí?, de Flavio Josefo, material que nos cuenta la historia de este tiempo y de cómo fue la ejecución de ese juicio. No es una interpretación bíblica lo que él hace, él simplemente cuenta el dato histórico seco. La semana que viene, cuando empecemos a ver la quinta trompeta sonada, vamos a ver cómo coincide el relato con el relato de una guerra, ¿ok? Y de qué tipo de guerra estamos hablando. Pero ahora en el capítulo 8, el elemento principal va a ser el fuego. Diga fuego. Y la expresión tercera, diga tercera. Diga fuego y diga tercera. Son las 2 palabras, junto con ángel, más sonadas en el capítulo 8. Y respecto del fuego, lo que vamos a tener acá es que para la aplicación nuestra vamos a hacer una parte netamente interpretativa del texto y otra parte aplicativa, ¿sí? Vamos a tomarnos la licencia hoy de espiritualizar un poquito, pero no sin antes haber explicado la interpretación literal del pasaje, ¿ok? La interpretación del texto. Primero voy a explicar la interpretación del texto, luego
vamos a hacer una aplicación para nuestra vida. Cuando hable de la interpretación del texto, ustedes van a ir claramente conmigo a los hechos sucedidos previos al año 70, ¿no? en la tierra prometida, en Judea, en el entorno de Jerusalén. Pero cuando hagamos la parte aplicativa, lo vamos a aplicar a nuestro hoy y a nuestro ahora. ¿Estamos? Entonces va a haber una parte interpretativa y una parte aplicativa. ¿Ok? Toda la Escritura nos permite sacar lecciones espirituales, aunque no toda la Escritura está dirigida a nosotros. ¿Es claro esto? Toda la Escritura nos permite hacer aplicaciones a nuestra vida y tomar para nosotros. No hay porción desechable de la Escritura, ¿está? Ni las genealogías, porque hay tremendas lecciones en las genealogías, ¿sí? Pero una cosa es lo que nosotros apliquemos, que no significa que está dirigido a nosotros esto, ¿ok? O que es de cumplimiento para nuestro tiempo. El problema con la escatología, diga escatología, de la Iglesia, que el término escatología de por sí, que es la séptima doctrina de la doctrina, de la teología sistemática, la escatología de por sí está precondicionando el título, el nombre, ya condiciona cuál va a ser nuestra interpretación. Porque escatos significa futuro. En el idioma griego, escatos significa futuro. Y logía es estudio o discurso. Entonces yo digo que la escatología es la doctrina que estudia las enseñanzas de la Biblia futuras, ya estoy condicionando la interpretación de la Escritura. Ya estoy ubicando todas estas cuestiones, ¿dónde? En el futuro. Entonces yo sugiero empezar a dejar de lado esta expresión escatología que ya condiciona la interpretación del libro de Apocalipsis por una expresión más clara, que es la expresión teleología. Teleología. ¿Por qué teleología? Porque la expresión teleo viene de telos, que es cumplido o perfecto o consumado. ¿Está? Cumplido, perfecto o consumado. Y cuando vos vas al diccionario castellano y vos buscás la expresión teleología, el significado es el estudio de la doctrina del fin. Punto. ¿Del qué? Del fin. No del fin de los tiempos. En este caso, del fin de la dispensación hebrea. El fin del antiguo pacto para el comienzo de un nuevo pacto. Por lo tanto, lo que tenemos en el libro de Apocalipsis no es el relato de las cosas del fin del mundo. ¿Está claro? Es el fin de la dispensación hebrea. Inmediatamente te doy Juan Marcos. Se sumó Juan Marcos acá. De paso, antes de darle a Juan... Yo tengo una pregunta nomás. La veo a la profeta Silvia, a Teresita, a varios, a mi esposa, siguiendo, a Nélida Rondinela. Bueno, sí, Juan, la pregunta. ¿Cómo dijo que era teleología? ¿Cuál era el significado de esa? Viene, lo separo en raíces. Viene de telos o teleios en griego, que significa perfecto, consumado o acabado. Perfecto, consumado o acabado. Para que vos te des una idea, es la palabra que en Mateo capítulo 5, verso 48, dice, es traducida por los traductores allí, cuando dice, sed pues perfectos
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Esa palabra perfectos, acabado, cumplido, perfeccionado, es teleios. Y de ahí es que nosotros hablamos del Hijo teleios como el máximo nivel de la manifestación de Cristo. Hay varios niveles para hablar de hijo, de filiación. Nepio, bebé; tecno, hijo niño; huios, hijo adulto; y teleios, hijo perfecto. ¿Sí? Cristo se presenta como el huios, el hijo maduro, pero luego de perfeccionar la obra se presenta como ¿quién? Como el hijo perfecto, ¿no? Terminado, acabado, perfeccionado. Por eso el autor a los Hebreos dice que fue necesario que por medio de la aflicción perfeccionase al autor de la salvación nuestra. O sea, fíjense que aún Jesús, siendo la manifestación física, la palabra encarnada, necesitaba ser perfeccionado. Y lo fue, según Hebreos 2:10, por medio de la aflicción y el perseverar en la obediencia en medio de la aflicción. Entonces, Cristo se presenta como el Hijo teleios, el Hijo perfecto. Ahora, ¿cómo aplicamos a teleología? ¿Por qué? Porque la expresión en el castellano, vuelvo a repetir lo que dije hoy, a lo mejor un poquito más ampliado, usando otras palabras. La expresión en el castellano, en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es el estudio de las cosas finales. Cuando hablamos de cosas finales no dice cosas futuras. Evidentemente nos permite a nosotros aplicar al final de la dispensación judía, o como dicen algunos pocos estudiosos modernos, el fin de la era judía. ¿Sí? El fin de la era judía, que es lo que tenemos en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias por preguntar, porque nos sirve para reafirmar. ¿Cómo es? Sí, Daniel. Yo no quiero preguntar, yo quiero decir algo, suponer. Diga, sáquese la gana. Como yo veo realmente acá, sería que el Apocalipsis sería toda una revelación para el pueblo judío. Realmente, ¿viste? Y se cumplió el tema de los judíos. Después realmente vino a los suyos no lo recibieron y se fue al otro a los que la reciben. Claro. A Cristo realmente. Por eso realmente la iglesia comienza en Cristo. Mira, es una revelación para nosotros también. Sí. Pero nosotros tenemos que ubicar su estricto cumplimiento en el pueblo hebreo. Si pudiéramos titular, de hecho, hay un libro que estoy tratando de conseguirlo y no lo puedo conseguir todavía, que es un estudio de Apocalipsis, se escribió años pasados, se publicó por primera vez en el 2021, que se llama El Apocalipsis de los judíos. El Apocalipsis de los judíos. Y es un estudio de de esta perspectiva, básicamente. Podrá tener algunas diferencias, no sé cuáles, no lo he leído todavía, lo quiero leer. Salió este año, sí. Por eso se cumple realmente, por eso ya está cumplido, porque era para el pueblo de Israel realmente. Sí, para el pueblo de Israel, pero cuando vayamos al capítulo 20, 21 y 22, vos vas a ver ahí la plena vigencia de la iglesia, que es llamada la esposa de Cristo, que es llamado el evento de las bodas del Cordero. Algunos ven las bodas del Cordero en el futuro, antes de meterme en el texto ahora del capítulo 8, que es hermoso. Algunos ven, un segundo y te doy, algunos ven el cumplimiento de esto futuro, de que las bodas del Cordero van a ser. Mi hermano, las bodas del Cordero ya fueron. ¿Por qué? Porque la iglesia no es la prometida de Cristo, no es la novia. La iglesia hoy es la esposa de Cristo. O sea, nos agarra un cortocircuito ahí, porque la mayoría de la iglesia fue improntada, yo también en el seminario donde estudié, fue marcada con la idea de que las bodas del Cordero es un evento profético futuro. ¿Sí? No, y definitivamente no. Las bodas del Cordero es algo que sucedió en el pasado.
ante el divorcio consumado de Dios de la nación de Israel, relato que tenemos anticipado en Jeremías capítulo 3, versos 8 y 9, ¿sí? Tenemos el casamiento de Cristo, la boda de Cristo con la iglesia, el nuevo programa de Dios, ¿sí? Su esposa presente, la iglesia. Pero escúchenme, esto no sucederá en el futuro, esto ya sucedió en el pasado. Ante la remoción de las posibilidades de practicar el antiguo pacto, porque ya no había más templo y no había más ciudad de Jerusalén, ¿sí? Ante esa posibilidad de la remoción de aquello, viene una plena vigencia de esta boda con el Cordero. Yo le pregunto a los que les agarra un cortocircuito ahí con esta interpretación, yo les pregunto, ¿la iglesia es la esposa o la novia? Y me dicen la novia, ¿sí? Porque ubican Apocalipsis 21 en el futuro, me dicen la novia. Entonces yo les pregunto, ¿le es lícito a una novia tener intimidad con su esposo? No, no le es lícito. Le es lícito a la esposa tener intimidad con su esposo. Hoy la iglesia es la esposa de Cristo. Tenemos plena intimidad con Él. Plena intimidad con Él. ¿Sí? Si no, cometeríamos un error hablando de la intimidad en el Espíritu. ¿Está? Hoy tenemos plena intimidad con Él. Y si no se ha manifestado todavía en la iglesia todo lo que la iglesia debe ser para este mundo, como la matriz que da a luz, esto lo vamos a ver en el capítulo 12, la matriz que da a luz al Cristo presente, es porque los errores interpretativos de la Escritura nos han improntado, marcado con enseñanzas que demoran el programa de Dios. Que demoran el programa de Dios, ¿sí? Bueno, Juan Marco, vos tenías algo que mencionar. Sí, que también está el tema, ¿no es cierto?, de que cada quien lo ve según su lugar, según su perspectiva. Sí. Y si estamos también improntados con lo que es pecado, ahí sonamos, porque teleología, perfecto, dijimos. Uh-huh. No importa cuántas veces Dios te diga en su palabra cómo Él te ve. Yo soy pecador, soy imperfecto, dice la gente. Uh-huh. Entonces esto no puede ser mi realidad. Siempre va a ser futuro. Es tan poderoso esto en el corazón del hombre, que activa a Cristo no solamente como una doctrina, sino que activa a Cristo en nuestro corazón como nuestra realidad interior, presente. En la medida que nosotros asumimos esa realidad interior, fuimos perfeccionados en el Espíritu. En la medida que nosotros asumimos esa realidad interior, tenemos muchísimas más posibilidades de manifestarlo. Respecto al pecado, el pecado como entidad jurídica, en la cuestión, en la dispensación presente de plenitud, vamos a decirlo, no quiero hablar de dispensación porque se mezclan los tantos con toda la improntación que hemos recibido. En la administración presente de Dios, de plenitud. Lo que nosotros tenemos en la administración presente de plenitud es que el pecado como entidad jurídica fue destruido. Como entidad jurídica, vuelvo a repetir, no es que el pecado no existe más. Porque el mismo apóstol Pedro dice que quien sufrió hasta la muerte, ¿sí?, padeció hasta la muerte en la cruz del Calvario, terminó, usa la palabra, con el pecado. ¿En qué sentido terminó con el pecado? Si vemos pecado de todos los colores, en la calle, en la vida nuestra, algunos también, puede ser. ¿En qué sentido? En el sentido jurídico. El pecado no tiene más posibilidad de separar
Porque el pecado fue juzgado. ¿Dónde fue juzgado? En la cruz. Perfecto. Entonces los que han despertado la fe saben que el pecado fue juzgado ¿dónde? En la cruz. Entonces, ¿en qué sentido existe el pecado hoy? ¿En qué sentido hay una continuidad del pecado? No en la entidad jurídica que tiene. Lea Romanos 5:18. No en la entidad jurídica que tiene, sino en la expresión de vida, los errores de la vida. Hoy la palabra pecado tiene su sentido no jurídico, sino su sentido natural. ¿Qué significa en el sentido natural pecado? Errar. Entonces, cuando vos le comunicás a cualquier persona, le hablas de los errores de la vida, inmediatamente entienden. Pero vos a cualquier persona le hablas de pecado. ¿Y qué te dice? Término religioso. Asocia con una idea de religión, con una culpabilidad y una carga. Pero si el pecado fue juzgado en la cruz del Calvario, entonces no puede ser vuelto a juzgar. Hay un principio en la legislación romana. Ustedes saben que el derecho presente de todo Occidente tiene su origen en la ley romana. ¿Sabe o no sabe? Bueno, sépalo. Por eso hay términos en latín que se usan. Hay un término que es la cosa juzgada. ¿Qué significa la cosa juzgada? Ex irrita en latín. Que un hecho que fue juzgado una vez no puede ser juzgado nuevamente. Una vez que tiene sentencia firme, no puede ser traído a juicio de nuevo. Hay varias instancias de acuerdo a la legislación de cada país, pero una vez que la sentencia quedó firme, ya no puede ser apelada, ya no hay un tribunal superior que pueda apelarlo, entonces no puede ser juzgada nuevamente. Esto es sentido común. Esta es la ejecución de la justicia. Entonces, si el pecado jurídicamente fue juzgado en la cruz del Calvario, diga, si mi pecado fue ya juzgado en la cruz del Calvario, no puede ser juzgado nuevamente. No es lícito. No hay un tribunal superior en el universo, ni en el cielo ni en la tierra, que tenga más autoridad que el Padre y el Hijo presentando la justificación, la justicia de Dios consumada en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa es la cuestión jurídica del pecado. Gracias por sacar el tema. Entonces, ¿en qué sentido existe el pecado hoy? No es que no existe más el pecado. Existe en el sentido natural de la palabra. ¿Cuál es el sentido natural? Los errores de las personas. ¿Me está entendiendo? Estamos pero nadando en un océano. Extraordinario. Puede ser, apóstol, que Y no nos podemos meter en el texto. Padre mío. puede ser pagado. Pagado, es el término es pagado. Pagado, y supuestamente no por plata, sino por precio de sangre en la cruz del Calvario. Textualmente, o sea, esto es cuando la mente se va estructurando de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Usted llega a estas deducciones como la de Daniel, cuando la mente va estructurándose en torno a la palabra. Porque lo que Daniel nos dice, que ese término es pagado, es el entendimiento, ¿sí? O el comienzo del entendimiento, o un entendimiento maduro, vamos a decir, de lo que significa la obra de redención. Redención, diga redención. En la antigüedad, y para el antiguo pacto, David expresa en el libro de Salmos que la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Está claro, ¿no? Así dice en el libro de Salmos. ¿Y quién lo dice? David. La redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, no hay hombre que de por sí mismo pueda presentar el pago de su redención. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras en el idioma griego para hablar de redención. Agorazo, exagorazo y lutro.
Las tres palabras son traducidas redención. ¿Sí? Las tres palabras son traducidas redención. En la expresión traducida en el griego de Juan 19:30, cuando Jesús dijo consumado es, la expresión consumado es una sola palabra que en el griego es teletestai, que tiene varias acepciones. Una de ellas es pagado. Jesús declaró pagado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Por eso fuimos redimidos. Cuando Pedro dice redimido, en su primera carta dice exagorazo, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata ni cosas semejantes, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de nosotros. Entonces, ya fue pagado. Levante la mano derecha y diga: mi deuda fue pagada. Mi deuda fue pagada. No hay más deuda No hay más deuda delante de Dios. delante de Dios. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Entonces después tenemos... Me estoy metiendo en unos líos, Padre mío, Señor. Yo le debía una plata a la tía, pero ahora que la... No. Estamos hablando de la cuestión judicial delante de Dios. Ay. Paguen sus deudas, hermano. Paguen sus deudas. Bien. Qué introducción. Es responsabilidad mía. Bueno. Capítulo 8. Entonces, ¿qué tenemos? Empecé a transpirar. Me están haciendo transpirar. Es como correr una maratón para mí. Permiso. Está ardiendo ese espíritu adentro. Está ardiendo. De eso vamos a hablar hoy. Del fuego vamos a hablar hoy. Hoy me estoy cebando solo, Mati. Hoy no tengo asistente para cebar. Juan Marcos, te pido que estés atento, por favor, al Face. Te veo que estás conectado. Por si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta. Acordate de mutear. Perfecto. Si alguno de los hermanos desde su casa tiene alguna pregunta de todas estas cuestiones que estamos hablando. Un tremendo placer, hermanos, se los digo de todo corazón, poder ministrar la palabra de Dios cada domingo a la mañana en el aula ICB. Bien. ¿Qué tenemos en el capítulo 8? Hasta el capítulo 7 tenemos los 6 sellos. ¿Se acuerdan el libro sellado que no se halló en el cielo nadie digno hasta que apareció el león de la tribu de Judá que venció el cordero inmolado, que abrió los sellos? Y esos sellos son juicios. Y dijimos, ¿juicios sobre qué? Juicios sobre la tierra. ¿Y la tierra qué significa? La tierra ahí significa la tierra prometida, la tierra concedida a los hebreos, no todas las naciones de la tierra. Es más, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de naciones, ¿sí? Está hablando de las naciones que forman parte del interior del Imperio Romano, porque habla del mundo habitado o el mundo conocido. No está pensando el autor que existen tierras por descubrirse todavía, que hay civilizaciones enormes más allá de lo conocido. Está hablando del mundo conocido, ¿ok? Que es lo que componía el interior del Imperio Romano. Capítulo 8. Ahora se va a abrir el último sello, diga séptimo sello. El séptimo sello va a traer 7 juicios más. ¿Cuántos? 7. Que son llamados las 7 trompetas. El último sello en realidad no es un juicio,
sino son el desatar 7 juicios más. Y esto es un patrón que se cumple, porque cuando lleguemos a la última trompeta, ¿sí? A la última trompeta, ya no sello, trompeta, cuando lleguemos a la última trompeta desata 7 juicios más, que son las 7 copas de ira. ¿Está? Entonces, 6 juicios y el séptimo desata 7 más. 6 juicios y el séptimo desata otros 7 más. ¿Ok? Esa es la progresión lógica de los elementos simbólicos en el libro de Apocalipsis, en esta parte del libro. Entonces, el séptimo sello, ¿cuántos juicios son? 7 más. A lo menos 7 más. ¿Sí? Capítulo 8, voy a leer todo el capítulo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Miren, nos cuenta lo simbólico del trono de Dios, ¿no? La Biblia nos cuenta lo simbólico del trono de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 6 dice que los ángeles proclaman día y noche, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Ajá. Santo, 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 nuestro Dios todopoderoso. ¿Sí? Esa es la proclama de los ángeles. Entonces no hay silencio en el cielo. Permanentemente es adorado nuestro Dios. Ahora, también cuando David va a ajustar la liturgia del tabernáculo, hay algo que David imprime en la liturgia que antes no se tenía, que era una música no solamente en los días festivos, sino que 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿sí? Permanentemente había una alabanza que subía al nombre de Dios. Levante la mano derecha y diga: mi Dios siempre es adorado. Siempre es adorado. La música acá es una figura. Es una figura. La música acá es una figura de la adoración. Adoración no es música, adoración usa la expresión de la música y de todo arte. Adoración es entrega. ¿Qué es adoración? Entrega. Adoración es entrega. Entonces, levante la mano derecha y diga: mi Dios siempre es y será adorado. Entrega. ¿Me explico? Decirle al que tenés al lado: entregate, che. Entregate, che. Sí, a Blanquita díganle: entréguese. Qué falta de respeto. Perdón, Blanquita. Una mujer totalmente entregada al Señor. Miren, hermano, adoración es entrega. Después se desvirtuó esto. Algunos tuvieron una enseñanza misticista, que si vos pones un video y dejás que suene permanentemente la alabanza y la adoración, entonces el ángel no se va. No, olvídate. Esto no es así. Esto es misticismo. Esto es como dejar... Yo en mi primer año del seminario, en mi tercer año, peor todavía, tenía la Biblia abierta en mi departamento de casado. Como que la Biblia de por sí abierta era un elemento mágico. ¿Me entiende? Sí. Olvídese. Sí. Si la Biblia no es incorporada a la vida, no, es letra. La adoración es lo mismo. O sea, no porque esté sonando el ángel va a estar. ¿Me entendés? No. Y si tu entrega es entrega, con música y sin música, es adoración. Sí. La Biblia bajo la almohada. La Biblia bajo la almohada para tener felices Gracias, sueños. gracias. Sí, ¿me entienden que hay que despojar la fe de la cuestión mágica? La fe es mística. Señor, perdón por todo lo que quieren avanzar en el estudio. La fe es mística, no mágica. Porque la fe está reservada a partir del misterio
de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es un misterio que se da a conocer a partir de la predicación del Evangelio y de la fe que produce en el corazón cuando el Espíritu Santo nos revela la obra de Cristo. Entonces ahí hay un despertar en nuestra vida. Un nuevo nacimiento, lo dice la Escritura, ¿sí? Un nuevo nacimiento, dice la Escritura. Esto no es posible en la religión, esto es posible por la acción del Espíritu. Porque el nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu, de la palabra y de la acción del Espíritu Santo. Entonces la fe es de naturaleza mística, porque está basada, fundamentada en un misterio, que es el misterio de Cristo. Pero la fe no utiliza muletas mágicas. El axioma de la magia es abra, cadabra, pata de cabra y patapum, pasa. O sea, si yo digo una fórmula correcta, si yo hago la oración correcta, entonces cosas sobrenaturales vienen. No, definitivamente no. Las cosas sobrenaturales son legales en la dimensión natural por la obra de Cristo, por el misterio de Cristo, por la revelación del misterio de Cristo, no por las cosas mágicas. No porque yo tengo una Biblia abierta, no porque pongo una música, no porque digo un versículo bíblico y entonces pasan porque digo un versículo bíblico. O porque hago una oración exacta, entonces pasan por el misterio de Cristo. Líbrenos, Dios, de creer que hay mérito alguno en nosotros en operar la gracia de Dios. ¿Está? ¿Sí? No son elementos mágicos. Son elementos misteriosos. De la expresión griega mou, secreto, misterio. Sí. Es que además, ¿qué tiene que ver la forma, ¿no es cierto?, en que oremos cuando la palabra dice que la fe es don de Dios? ¿Don de Dios? O sea, Dios lo puso, si tu boca la boca, o sea, ¿qué rol tenés vos en algo que es don de Dios? No es de nosotros. No es nuestro. Diga, soy medio. Soy medio, y la fe también. La persona y la fe son medios, todo nace de Dios, porque por medio de la fe. Amén. Entonces, ¿para qué esto de explicar el tema de la adoración, del cántico, que es figura del trono de Dios? ¿Sí? Porque dice que hubo silencio durante media hora en el cielo. O sea, lo que no sucedió en la eternidad, sucede acá. Porque el cielo queda pasmado. El trono queda en silencio por lo que va a venir. ¿Entiende la solemnidad del asunto? Y lo que va a venir es fuego. ¿Y fuego para qué? Y ahora voy a la interpretación del texto. Fuego para destrucción. Fuego para purificación de la espiritualidad del ser humano. No es fuego, después vamos a hacer una aplicación y nosotros le vamos a dar otro valor al fuego ahí. Pero les vuelvo a decir, es aplicación, no es interpretación. ¿Está? ¿Qué pasó? ¿Me hacen mal? No sé qué está pasando. No. Algo. El control. Está por ahí, arriba de aquella mesa. Bien. ¿Y fuego para qué? Para la destrucción de la tercera parte. Tercera es otra de las palabras. Tercera parte. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Fuego para la destrucción de la tercera parte. Voy a leer de corrido, porque si paro cada vez que tengo que explicar algo, no llegamos más. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Verso 12. El cuarto ángel, y acá hay una diferencia interesante. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Diga 7 trompetas. 7 trompetas. El sello abierto abre 7 juicios, que son 7 trompetas tocado por 7 ángeles de Dios. En los 5 primeros versos tenemos ahí el relato de un ángel que toma en un incensario, ¿sí?, el incienso de la presencia de Dios, toma fuego del altar. Esto pasó varias veces en la Escritura. Por ejemplo, sucedió en el relato de Isaías capítulo 6. Sí, Juan. Si vamos al original, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se transforma la escritura cuando dejamos de decir ángeles y decimos mensajeros? Sí. Instantáneamente se va la figura mística por un segundo del ángel, Sí. e instantáneamente entra en todo este rol personas. Sí. Bueno, es lo que sucede en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. El ángel de la iglesia. Sí. Ahora, Juan está teniendo esta visión celestial, el último sello es quebrado, el ángel toma fuego, diga fuego. Fuego es el elemento que gobierna el capítulo. Lo mezcla con el incienso y lo arroja a la tierra. Cuando lo arroja a la tierra, del verso 1 al 5, después vamos a ver la aplicación ahí. Pero comienzan a desatarse las trompetas, ¿sí?, en el verso 6. Cuando habla de fuego, de este elemento fuego allí es un elemento del juicio de Dios. Esta es la interpretación recta y llana del texto. ¿Qué es el fuego? El juicio de Dios, diga interpretación. El fuego es juicio. ¿Basado en qué? Basado en pasajes paralelos a este. ¿Dónde tenemos un pasaje paralelo a este? En Hebreos capítulo 12, verso 29, cuando el apóstol Pablo dice en ese texto que Dios es fuego consumidor. ¿Y a quién se lo dice el apóstol Pablo? En Hebreos 12. El año pasado estudiamos Hebreo, casi todos ustedes estuvieron acá. A los judíos. ¿Y en qué situación se lo dice? ¿Qué pasa al final del capítulo 12 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos? El final del capítulo 12 habla de las cosas removibles.
para que queden las inconmovibles. En el capítulo 12, en el centro del capítulo, tenemos la figura o la analogía de el monte Sinaí, como el monte que representa a la ley, el monte donde Dios le entregó la ley mosaica, la ley, el antiguo pacto, donde fue celebrado el antiguo pacto con la nación hebrea. Luego dice que nosotros no nos acercamos al monte Sinaí, nos acercamos al monte Sión, que es figura de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Sí? Y a continuación, la aplicación, la doxología, el cierre que el apóstol hace a este pasaje es: no desechen al que habla, porque si desecharon aquello y murieron, ¿qué pasará con nosotros? ¿Quién es el que estaba hablando? El Hijo de Dios, capítulo 1, verso 1. Cristo, no desechen a Cristo. ¿A quién se lo dice? A la nación hebrea. Vamos a leerlo, desde el verso 25, vamos a leerlo. Hebreos 12, 25. Se abre sola ya la Biblia. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Quién es ese? El Hijo de Dios. Hebreos 1:1. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Diga conmover. Sacudió fuertemente la tierra. Cuando Jesús habla de su segunda venida, está hablando de la conmoción de los cielos. Busque usted Lucas, capítulo 21. Busque usted Mateo, capítulo 24. Y está hablando y dice, los cielos serán conmovidos. Y a lo mejor alguno piensa que pasa alguna cosa rara. Está hablando del cambio de los tiempos. ¿Sí? Dice, la voz del cual entonces conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción. A ver, entiéndase. El quitar, remover. ¿Se entiende? La remoción de las cosas movibles, de todas las figuras que representan, de todo lo que tiene que ver con la liturgia del antiguo pacto. Y aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Cosas como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las inconmovibles? El monte Sión. No el monte Sinaí. El monte Sinaí forma parte de las cosas movibles. El monte Sión de las inconmovibles. Escuche, por favor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gratitud, ¿viste lo que vos me decías, Daniel? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿en qué contexto presenta a Dios como fuego consumidor? Como el juicio de Dios, en el contexto de la remoción del antiguo pacto, para dar lugar a la plenitud del nuevo pacto. ¿Cuándo sucede eso? Cuando los elementos operativos del antiguo pacto, el templo y la ciudad de Jerusalén, son destruidos, removidos. Entonces ya, esto lo vamos a ver más adelante, la nación del templo y los sacerdotes, ¿quién era esa nación? Los hebreos. Ya no iban a ser más la nación del templo y de los sacerdotes, iban a pasar a ser la nación del libro. ¿Me está escuchando? De la Torá. Lo único que le quedó al pueblo hebreo del antiguo pacto, ¿qué es? La Torá, sí. Y esa Torá, me estoy adelantando, perdón, en Apocalipsis, es dulce a la boca. ¿Sí? Kadosh, santo.
Es dulce a la boca, pero es amargo en el vientre, porque produce muerte. ¿Está claro? Bueno, todos estos elementos están en Apocalipsis. Más adelante, esperen, no llegamos todavía. Estoy anticipando un poquito. ¿Qué produce la letra de la ley? Muerte. Ministerio de condenación. Bien. Diga fuego. Fuego también aparece, no solamente en Hebreos, aparece antes en Deuteronomio, la repetición de la ley. En Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 24, dice que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿En qué contexto lo dice? En el contexto de que Él juzgará todo lo que pertenece a la idolatría. ¿Sí? A veces creemos que idolatría es la adoración de algo físico y material, Algo exterior. de una imagen. Porque la palabra imagen es muy importante en la Escritura. Porque desde el principio la palabra imagen fue reservada para lo santo de Dios. ¿Qué es lo más santo que Dios tiene en la tierra? Nosotros. Totalmente. Somos imagen y semejanza de Dios. No hay otra imagen, otro artificio, otro elemento que podamos nosotros poner ni imitar, porque nos vamos a parecer a eso, semejante a eso. Salmo 115, semejante a ellos son los que adoran a esas imágenes que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos, no tocan, tienen pies y no caminan. ¿Sí? Pero diga semejanza. Semejante a ellos son los que las adoran, pero nosotros fuimos reservados para la adoración a Dios y para aportar la imagen de Dios. Jamás reflejaremos la imagen de Dios si no comprendemos la obra de Dios, si nos representamos o nos ayudamos con muletas. Las muletas impiden el desarrollo. ¿Está? En ese contexto de idolatría, Moisés escribe en Deuteronomio 4:24 porque Dios es fuego consumidor. Entonces fuego siempre está en figura ante la nación de Israel como juicio. ¿Cómo qué? Fuego implica juicio y ahí hay fuego en el altar de la presencia de Dios. Hay fuego derramado en la tierra. Hay fuego en el altar porque todo juicio le pertenece a Cristo. Le fue entregado a Cristo por el Padre, Juan 5. El mismo autor de Apocalipsis escribe en Juan. Todo juicio le fue dado al Hijo. Hay fuego en la tierra porque el ángel arroja ¿a dónde? En la tierra el fuego. Lo vamos a ver después, los primeros 5 versos. Y es un fuego de juicio porque 3 de los 4 ángeles que vemos derramar cosas en la tierra, tocar la trompeta, ¿sí? Y activar cosas en la tierra, portan fuego. Y el último, el 4, lo apaga. Verso 6. Dice que hay 7 ángeles. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7... Perdón por esta desprolijidad. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. 7 ángeles que tenían 7 trompetas. Esto pertenece a la tradición judía. Nosotros para entender Apocalipsis necesitamos nutrirnos de la profecía judía. El hebreo usa gran simbología. A la forma. El griego no. El griego es directo y llano. ¿Me explico? El hebreo usa símbolos para decir las cosas. Joel, cuando habló del derramamiento del Espíritu, decía que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Y hay algunos mirando, a ver cuando la luna se ponga roja, la luna roja, la luna roja. Allá ustedes, pero para entender la profecía hebrea hay que entender que son símbolos, no es literal.
Porque si no, el carnero de un cuerno al costado del río Éufrates es un bicho deforme. No, es un símbolo. Daniel capítulo 7, sí. Perdóname que le corté, voy a decirle, para ir. Pero ahí está el tercer cielo, la morada de Dios, después todo el alma realmente sería lo corruptible y lo corruptible, y después está el cuerpo de Cristo. Sí, pero capaz que lo dejamos para otro momento. Bueno, pero sería lo explicamos la para... imagen. Símbolo. El templo. Símbolo. Muy bien, Daniel. Símbolos. Estudie la Biblia, consuma materiales elevados. Voy a decir algo, perdónenme, a veces sale bien, la mayoría de las veces sale mal. Deje de buscar en YouTube y poner cualquier cosa que le digan ahí en el... Más fuerte, más fuerte. Deje de buscar YouTube y ponga cualquier cosa que le digan cualquier persona que no tiene ni idea de lo que está diciendo en cuanto a la Escritura. Que no tiene formación, que no tiene... ¿Por qué? Porque no va a enseñar algo que la Biblia no dice. El problema es que seguramente enseña lo que la Biblia dice para otro tiempo. De forma literal. ¿Me está entendiendo? Y en el pacto que usted se mueva va a ser lo que va a manifestar. No es que hoy el antiguo pacto no tiene poder. Cuando la gente se forma una estructura pensante de antiguo pacto, lo que va a manifestar es la unción propia del antiguo pacto. Condenación, señalamiento. Tal cual. Culpa. Cuando usted tiene una fe sensual, usted está expuesta a todos aquellos que utilizan los sentidos como manera de manipulación. Entonces, han reducido a los pastores del siglo XXI por la fe operativa, por la fe que opera en ese nivel, a técnicos de las relaciones públicas. Que tu atractivo sea lo que el Espíritu genera. ¿Me sigue? Entonces pareciera que los... Un día me cuestionaron a mí por incursionar en política. Y yo le dije a algunos que me cuestionaban que ellos hacían más política y peor que la que criticaban. Bueno, ahí tuvimos una discusión importante. Mis hermanos, que tu atractivo sea el atractivo que genera el Espíritu. Vos no tenés que vender nada. Vos no necesitas la aprobación de nadie. Cuando vos te movés en una dimensión de plenitud, sabes que sos una obra acabada y tu lucha es por manifestar lo que es verdad en la dimensión del Espíritu. No es por recibir la aprobación de nadie. Mi pregunta fue, Jesús, ¿fue alguien aprobado o desaprobado por los hombres? Desaprobado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Él fue herido de Dios y abatido, y nosotros lo tuvimos por desechado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sabes por qué? Porque él tenía en poco el ser aprobado por los hombres. Porque ser aprobado por los hombres no representa ser aprobado por Dios. Y si para ser aprobado por los hombres tenés que romper los principios de Dios, vas a ser un varón caído de ojos abiertos.
El que lee entienda, ¿ah? ¿De quién se decía esto? De Balaam. De Balaam. Varón de ojos abiertos, pero caído. Entonces, acá no se trata de que los hombres te aprueben. ¿Acá de qué se trata? Mucho menos que te celebren. ¿Acá de qué se trata? De que tener la aprobación de Dios. El que lee entienda, Padre mío. 7 arcángeles. Como es de tradición judía, como es una profecía hebrea esta, como Juan es de formación hebrea, uno de los 12 del Cordero, todos ellos hebreos, tiene información a libros que, aunque no están en la Biblia, forman parte de la tradición hebrea. Por ejemplo, el libro de Enoc, de la tradición hebrea. Enoc, capítulo 20, verso 7, dice que el nombre de los 7 ángeles que cubren la presencia de Dios son Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel, Remiel. Esto lo dice la tradición hebrea. 7 ángeles, dice Juan. No lo dice la Biblia, hermano, lo dice la tradición hebrea. ¿Y qué tienen? Trompetas. Trompetas. ¿Para qué servía la trompeta? Para reunir el pueblo y convocarlo, para movilizarlo. Acá, ¿para qué sirven las trompetas? Acá son trompetas de bronce. Son trompetas de juicio. ¿Sí? Juicio. Miren, escuchen, dice. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado. ¿Cuándo fue la vez anterior que hubo granizo y fuego? Las plagas de Egipto. ¿Y qué eran? Eran juicio de Dios sobre Egipto, para que el Israel salga de la presencia, salga de la esclavitud de Faraón. ¿Para qué es este juicio? Para que el verdadero Israel de Dios salga de la esclavitud de la ley. ¿Me está escuchando? Y cayó, cuando sonó la trompeta, cayó granizo y fuego. Su antecedente, una de las 10 plagas de Egipto. Es un indicio del cambio de administración. Todo el libro gira en torno, y no hay como errarle. Cuando vos fijaste el objetivo ahí, ¡pac!, no hay como errarle. Es clarísimo. Bueno, sigo. Mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Diga la guerra. La guerra. ¿Qué produce la guerra? La destrucción de los recursos. Sí. ¿Por qué? Porque alguien definió en el siglo XX, un pensador del siglo XX definió la guerra como la locura colectiva de destruirse a sí mismo. ¿Sí? O sea, quien participa en la guerra, claro, pero hay naciones que hacen la guerra no en su territorio. ¿En dónde? En otro, ¿no? Entonces, ¿qué se destruye? Lo del otro. Bien. ¿Qué sucedía con el Imperio Romano? Y Lo mismo. destruía todo lo que no estaba. 4 legiones. ¿Cuál era la prioridad económica en un periodo de guerra? ¿Cuál es la prioridad económica en un periodo de guerra? La comida. El sostén de la parte militar. ¿Qué genera eso? La destrucción de la tierra. ¿Sí? De hecho, mucho más adelante hay historias bélicas que cuentan que acá en nuestro propio país, el éxodo jujeño, no sé si usted escuchó, salteño, perdón, el éxodo salteño, no sé si usted escuchó, que hizo el general Belgrano para defenderse de un ejército superior. Prendió fuego todos los recursos, ¿sí? Se quemó y se aniquilaron todos los recursos. ¿Para qué? Para que el ejército invasor no tuviera cómo abastecerse. Esto es una imagen propia de la guerra.
viejo como el cucurucho, no sé si capaz que más viejo. No se diga figuras de sentido común. Entonces por ahí, algún futurista literalista está pensando un día, va a caer del cielo granizo y fuego sobre la tierra y una tercera parte de los árboles serán consumidos. Entonces ve los incendios en el Amazonas, en Estados Unidos, China, que prenden fuego. No, hermano, esto es para un tiempo específico. Segunda trompeta, versos 8 y 9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Diga la tercera parte. La tercera parte de los árboles, la tercera parte de la hierba, la tercera parte del fruto del mar, la tercera parte de las naves, la tercera parte, una tercera parte. ¿Cuál fue el costo de destrucción de esta campaña militar en la tierra? Diga conmigo, la tercera parte. Una montaña como de fuego cae en el mar. El fuego es el denominador común y la tercera parte. Tercera trompeta, versos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Si esto sería literal, ¿qué pasaría? No es posible. No es posible. Esto es figurativo, sí. Aparte que si vamos más al comienzo, creo que era el comienzo de Apocalipsis, la estrella es meramente simbólica. La estrella no es otra cosa que ángel. Cuando dice tomó una tercera parte de las estrellas del cielo. Sí. Cuando sabemos que Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo. O sea que estrella es ángel. Se dice que cayó una gran estrella del cielo. Y en Apocalipsis vemos al dragón rojo enganchar con la cola una tercera parte de las estrellas. Eso es Apocalipsis 2. Eso es lo que estaba marinando recién. Pero, ¿entienden que son figuras? Si vos le asignás literalidad a esto, está en el horno. O sea, no te queda más cosa que esperar cumplimiento futuro de cosas como que los cielos y la tierra son enrollados en un pergamino. Entonces ya entramos en la cuestión no mitológica, porque el mito tiene una representación en la vida natural. Entramos en una interpretación ya, se me fue la palabra, ténganme paciencia, fabulesca. Fabulesca, una fábula. ¿Sí vos tenías levantada la mano o no? Ya dije. Perfecto. Si vamos a lo literal sería, o sea, ¿qué tiene, para qué te cuenta la Biblia, volviendo a lo de hoy? ¿Por qué un ángel va a agarrar una tercera parte de las estrellas del cielo, que son rocas? O sea, no tiene, es claramente simbología. Verso 10 y 11, tercer trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó en el cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y la fuente de aguas, y el nombre de la tercera estrella es Ajenjo, diga amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Otra de las estrategias de la guerra es el envenenamiento de las aguas dulces. ¿Para qué? Para que los ejércitos invasores no se puedan no puedan tener acceso al agua, que es fundamental. Pero esto es figura una estrella del cielo cayendo sobre las fuentes de agua, ajenjo, diga amargura. Si vos ves Lamentaciones, la vez anterior en que tenemos el relato de la destrucción de Jerusalén,
vos vas a ver el sentir de amargura de Jeremías, que es aplicable no solamente a Jeremías, sino al corazón del Padre. ¿Qué revela Jeremías? Jeremías revela en su escrito y en el corazón de Papá Dios, viendo a sus hijos, a la nación, a la niña de sus ojos, Israel, entregada al juicio. Un juicio del que tenía retorno porque ellos volvieron a la tierra y ahí tienen el cumplimiento literal del retorno a la tierra después de 70 años. ¿Sí? Volvieron de la deportación de Babilonia por Zorobabel, Nehemías. ¿Sí? Volvieron y edificaron nuevamente Jerusalén. Nehemías el muro, dándole identidad de nación, y Zorobabel el templo, poniendo la espiritualidad en la nación, devolviendo la espiritualidad de nuevo. El segundo templo, el que profetiza Ageo, hasta que llega el deseo de las naciones. Esa es otra cosa. Sigo. ¿Que quién es el deseo de las naciones? Cristo. Y este es el día de Cristo. Esta es la era de Cristo. Esto es plenitud. Bueno. Verso 12. Ahí tenemos la cuarta trompeta. Fuego, pero ahora un fuego apagado, porque las estrellas son apagadas y el sol es apagado durante una tercera parte del día y de la noche, ¿sí? Por este ángel, por la cuarta trompeta. Diga oscuridad. Oscuridad. Este juicio sobre la tierra trajo oscuridad. La luz es figura, según Daniel capítulo 12, del verso 1 al 3, es figura del conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque los entendidos resplandecerán, dice la Escritura, como las estrellas en el firmamento a perpetuidad. Pero esta oscuridad es desconocimiento de Dios. ¿Y qué sucede con el hombre que desconoce a Dios? Se envilece peor. ¿Me sigue? ¿Qué pasó con la nación hebrea durante ese tiempo? En vez de volverse a Dios arrepentido, al ver el juicio, se envileció peor. Y hubo oscuridad sobre otra tercera parte. Y entonces aparece otro ángel, que no era de los 7. Este es otro ángel, como el que juntó del altar, ¿sí? El incienso para arrojarlo en la tierra. Y dice, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! Los 3 ay, ahí, son exactos. Son como el rey al que el profeta le dijo, golpea con las flechas en tierra. ¿Cuántas veces golpeó? Y si hubiera golpeado más, le dijo, hubieras vencido más veces a tu enemigo, pero por cuanto solo golpeaste 3, entonces 3 veces vencerás a tu enemigo. 3 hay es juicio. Ahí es un juicio que deja a todos en el clamor. Como cuando, perdón la figura, es muy doméstica, mami agarraba la chancleta. Ay, 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 que se escuchaba. Ay, acá los 3 ay corresponden a las 3 trompetas que siguen. A la trompeta quinta, sexta y séptima. Y la quinta es terrible. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. ¿Sí? Esta es la interpretación literal. Diga interpretación. Interpretación. Entonces ahora me tomo una licencia. Y por 15 días no vamos a tener... No, sí, vamos a tener clase. No, ahora me tomo una licencia. Y hago una aplicación. Diga aplicación. ¿Ve la diferencia? La interpretación se ajusta, exactamente. La aplicación es lo que la Escritura nos permite por el Espíritu hacer. ¿Está? Para aplicarlo a nuestra vida. Y entonces, tomo el fuego como figura de otra cosa acá, en el capítulo 8, del verso 1 al 5, como figura de avivamiento. ¿De qué? Avivamiento. No apaguéis el espíritu, decirle al que tenés al lado. Figura
de avivamiento. Por favor. Sí, Dani. Hoy me levanté ese día y se me vino a la mente realmente que me iba al libro de Mateo. Y realmente me hablaba de las estrellas, realmente cuando los magos leyeron realmente, ¿dónde está el rey de los judíos? Dijo, que ha nacido. Después realmente Herodes entregó a los reyes. ¿Sabes qué es extraordinario? Y permanecer así y perseverar. La pasión con la que vos lees la Biblia. Persevera en eso. Persevera en eso, Capo. Extraordinario. Bien, capítulo 8. Del verso 1 al 5. Tengo poquito tiempo, pero voy a hacer la aplicación. Le dedicamos mucho tiempo a la interpretación. Cuando abrió el séptimo sello se hizo gran silencio en el cielo como por media hora. Solemnidad, dijimos, ¿no? Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El fuego como figura del avivamiento, aplicación del texto. ¿Ustedes quieren saber las claves? Diga conmigo claves. En el idioma griego, llave, se dice clavícula. ¿Cómo se dice? En el idioma griego, llave, se dice clavícula. ¿Cuáles son las claves o las llaves para un avivamiento? ¿Cuántos desean un avivamiento? ¿Cuántos desean a una iglesia prendida a fuego en el sentido no de juicio, sino en el sentido de arder para Dios? Bueno, acá las 5 claves del avivamiento. ¿Sí? 5 claves del avivamiento. Primer clave. En el incensario, que era un mueble de la presencia de Dios, figura de lo que era la liturgia del antiguo pacto, el incensario que estaba en el lugar santo y que una vez al año lo llevaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Incensario que en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos ya no está en el lugar santo, está en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, cuando llegó a la presencia de Dios y se presentó resucitado ante el Padre, como gran sumo sacerdote agarró el incensario y lo metió en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 8. Entonces el incensario ya no está en el lugar santo, en el lugar santísimo. Agarra el incensario y lo mezcla ¿con qué? Con las oraciones. Primer llave. Todo comenzó y comenzará con oración. No hay atajo, no hay forma de saltar. Todo comenzó y comenzará con oración. Cuando Dios tuvo que levantar profeta, había una mujer que oraba. Y aunque el sacerdote estaba totalmente envilecido, había una mujer en la nación que oraba. Se llamaba Ana. Cuando iba a venir el Mesías, había profetas en la nación que oraban. Señor, no quiero morirme sin verlo. Y ahí lo tenés a Zacarías, recibiendo al bebé de manos en el vientre de María. ¿Sí? Han visto mis ojos al Señor, dijo el ancianito. Hay gente que ora. Ahí tenés en el aposento alto 7 días la reunión. Otro día explico por qué 7 días. En el aposento alto, cuando iba a venir el cumplimiento de Joel capítulo 2 y el fuego iba a descender sobre una iglesia avivada,
¿sí? En el Pentecostés. 7 días orando de manera ininterrumpida. Se iban unos, venían otros, pero la oración nunca había cesado. Y el 7º día, ¡fum!, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Primer clavícula para el avivamiento. Número 1, oración. Hemos de ver un avivamiento que, si de alguna manera Dios nos da la gracia de participar en él, será a partir de la oración. ¿Me explico? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Comenzará con un movimiento de oración. Segunda clave. Diga conmigo, proclama. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Diga conmigo todo lo audible. Truenos, se me trabó la lengua. Truenos, relámpagos y voces y un terremoto. La proclama del Evangelio será la llave que abrirá el avivamiento para la iglesia de Cristo. Una iglesia dormida. Me he lavado mis pies, ¿cómo me he de levantar? Una iglesia santa a sus ojos. ¿Cómo me levantaré y le abriré al que está llamando a la puerta, al que ama a mi alma? Si tengo limpios los pies. Una iglesia cómoda, una iglesia limpia a sus ojos. Demasiada comodidad, pero Dios nos quiere abriendo la puerta. Apóstol. Sí. Viste que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Viste que dice, bienaventurados los pacificadores, dice, ¿viste? Lo que hacen, ellos se llamarán hijos de Dios, ¿viste? Dice. Primera clave, oración. Segunda clave, proclama. Tercer clave, incensario. Diga sacrificio. ¿Para qué más sacrificio si Cristo ya presentó el sacrificio? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Qué tengo que sacrificar yo? Y el apóstol Pablo oraba diciendo, nos decía a nosotros en Filipenses, si yo fuese derramado en libación sobre el sacrificio de Cristo por todos ustedes. Libación era una ofrenda líquida que se derramaba sobre la carne del holocausto que estaba prendida a fuego. ¿Sí? Era un aceite fino derramado sobre el sacrificio. Mi hermano, seamos libación, ofrenda a Dios, sacrificio a Dios de olor fragante. ¿Sí? Sacrificio, esfuerzo. Daniel, 1 milla más. Blanca, no solo el vestido, también la capa. Juan, vamos, no solamente ama a tus amigos, a los que te plantean adversidad también. Carmen, vamos adelante. Entonces, sacrificio. Que nuestra actitud sea de sacrificio, aunque yo mismo sea derramado en libación por todos ustedes en el sacrificio, sobre el sacrificio de Cristo. Número 1, oración. Número 2, proclama. Número 3, tercer clave, llave, clavícula, sacrificio. Cuarta llave, el fuego es figura de pasión. Pasión es, bueno, los que quieran van a poder profundizar esto en el material que ya sale esta semana, me dijo la editorial. Que se corra el telón, ¿sí? El estudio de Cantares.
Pasión es el máximo nivel de amor. Un amor muy experimentado en el hombre, pasional. Una emulación de lo que pasó en la cruz del Calvario, la pasión de Cristo. ¿Sí? Algo que lo da todo. Que lo da todo. Diga pasión. Y el fuego de Dios te hace arder en pasión. Y pasión no es hablar como un loco así, pasión es darlo todo. Porque el que lo dio todo, ¿qué hizo? Lo ganó todo, lo redimió todo. ¿Y yo de quién aprendo? Él es mi modelo, Él es mi patrón a seguir. En quinto lugar, manifestación. Si nosotros hemos de ver todo tipo de manifestaciones, sobrenaturales, extraordinarias, pero por sobre todas las cosas hemos de ver la aparición del Cristo presente desde las vidas. Esto es manifestación, epifanía en el idioma griego. Si hemos de ver la manifestación del Cristo presente, el aparecer de Cristo desde las vidas, lo hemos de ver en gente prendida a fuego. Prendida a fuego con un fuego muy particular. No es el fuego del juicio acá, en nuestra aplicación, es el fuego de la zarza de Moisés. Porque ¿qué pasó? ¿Qué tenía de extraordinaria la zarza de Moisés? No se consumía. La zarza de Moisés ardía, pero no se consumía. Ese fuego no era un fuego de destrucción, ese fuego de la presencia era un fuego permanente, un fuego que no se iba a apagar. Era un fuego que no consumía. No le tengan miedo al fuego de Dios. El fuego de Dios. Es como le decía Pablo le decía a Timoteo, estando preso, le decía, aviva el don que tiene, el fuego que tiene el Perfecto. Dios de la Dios. Perfecto, Daniel. Mi hermano, y ahí el fuego del don de Dios es el ministerio. En ese pasaje específicamente es el ministerio. Muy interesante, 1.6 de segunda de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Verso 7. Bien. Si hemos de ver un avivamiento, lo hemos de ver a partir de estas 5 claves. Oración, proclama del Evangelio, por supuesto. Sacrificios, nuestra vida derramada sobre el sacrificio de Cristo. Pasión, una entrega total y absoluta. Que me vaya la vida en eso. Los apóstoles lo entendieron a esto. Manifestación. Hemos de ver aparecer al Cristo presente de las vidas que están a nuestro lado y de nuestra propia vida también. Y este Cristo corporativo que abrazará al mundo y manifestando su reino. El perfume y la fragancia de su presencia en nosotros. Mi querido hermano, llegamos al final del capítulo 8. Extraordinario capítulo. Donde vemos de alguna manera una interpretación clara, que es el fuego allí, juicio. Pero también nos permite la Escritura hacer una aplicación de esto que anhelamos tanto en nuestro corazón, de ver el fuego de Dios expandirse, un fuego que no destruye, un fuego que no consume, un fuego que eleva, sublima la vida del hombre y la eleva a la dimensión del propósito por el cual estamos en la tierra, que es conocer a Dios y manifestar su vida a través de nuestra vida. ¿Sí? Vamos a orar para ministrando la palabra de Dios en nuestros corazones. Hoy nos pasamos unos minutos, igual no son más de las 12. Padre, gracias Señor por esta oportunidad de abrir tu palabra en libertad, llenos de gracia, Señor. Señor, de aplicarla en nuestra vida. Y nosotros queremos representar ese altar, Señor, para este mundo lleno de fuego, del fuego tuyo, de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministramos ese fuego, Señor, hasta que toda nuestra vida arda de pasión por vos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Mis hermanos, los bendigo. Estuvieron hasta últimos momentos de la clase. La clase queda subida en el internet, en la página, ¿sí? Para que puedan tener acceso cuando ustedes quieran, lo pueden compartir y nos hacen así el favor de difundir la escritura. Los bendigo y nos vemos a la tarde cuando a partir de las 6 de la tarde pongamos en el vivo también nuestra celebración Isabel. Nos vemos.